El zumbido constante de los helicópteros llenaba el cielo sobre Saigón mientras el sol se alzaba lentamente en el horizonte. Para la patrulla Bravo, compuesta por hombres curtidos por el calor del sudeste asiático, este era otro día que prometía ser igual de abrasador y tenso que los anteriores. El sargento Miller observaba desde la cabina del helicóptero Chinook mientras descendían hacia la base de operaciones temporal ubicada en las afueras de la ciudad. El estruendo ensordecedor de la aeronave casi ahogaba las conversaciones entre los soldados equipados con sus uniformes cargados de equipo y armamento. El capitán Harris, el oficial al mando, tomó el control de la situación tan pronto como tocaron tierra. Con gestos rápidos y precisos, indicó a los hombres que se dispersaran para asegurar el perímetro y establecer la defensa. Saigón estaba en alerta máxima. La inteligencia indicaba que el Vietcong estaba planeando algo grande. El calor húmedo de la mañana pesaba sobre ellos mientras desplegaban alambre de púas y montaban posiciones defensivas. Las caras sudorosas reflejaban la seriedad del momento. Cada hombre sabía que esta operación podría ser la más peligrosa hasta la fecha. Los recuerdos de emboscadas anteriores y de amigos perdidos seguían frescos en sus mentes. Miller revisó mentalmente la lista de suministros y provisiones que necesitaban asegurar en el campamento. Los informes de inteligencia sugerían que el Vietcong podría intentar infiltrarse para sabotear o incluso para un ataque frontal. La única certeza era la incertidumbre de lo que vendría. Mientras la luz del día se fortalecía sobre la base, los soldados de la patrulla Bravo continuaron con sus preparativos. Con cada paso calculado y cada mirada escudriñadora, se preparaban para lo que sabían que sería una batalla que podría definir el curso de la guerra en Vietnam. El primer día de su despliegue en Saigón había comenzado, y con él, la certeza de que la calma aparente podía romperse en cualquier momento con el estruendo del combate. El sol alcanzaba su cenit sobre la base provisional en las afueras de Saigón cuando la patrulla Bravo se sumergía en los preparativos intensivos para la inminente ofensiva del Tet. El capitán Harris convocó a todos los oficiales y suboficiales para una reunión estratégica en la tienda de operaciones, donde se trazaron los planes finales y se repasaron las órdenes recibidas desde el cuartel general. Dentro de la tienda, el aire estaba cargado de tensión y concentración. Mapas desplegados sobre mesas plegables mostraban los puntos clave de la ciudad y los posibles movimientos del enemigo. El sargento Miller, junto con los líderes de pelotón, discutían las rutas de patrullaje y los horarios de guardia, mientras los ingenieros militares reforzaban las defensas con sacos de arena y barricadas improvisadas. Fuera de la tienda, los soldados trabajaban frenéticamente. Algunos afinaban sus armas, verificando cada pieza y asegurando que estuvieran listas para el combate. Otros revisaban las mochilas médicas y los suministros de emergencia, mientras los comunicadores establecían conexiones de radio y satélite para mantener una línea abierta con las unidades cercanas y el cuartel general. El sol caía lentamente hacia el horizonte cuando los helicópteros de suministro comenzaron a llegar, trayendo consigo más municiones, agua y raciones. El ruido de las hélices mezclado con el murmullo de voces de los pilotos y los operadores logísticos llenaba el aire. Cada carga que llegaba era recibida con un suspiro de alivio y una sensación renovada de preparación. Las horas pasaban sin descanso. El estrés y la anticipación se reflejaban en las miradas de los hombres y mujeres que sabían que cada minuto de preparación podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las bromas y risas habituales se habían desvanecido, reemplazadas por un enfoque serio y determinado. Finalmente, al caer la noche, el campamento estaba listo. Las últimas patrullas salieron hacia las afueras, asegurando que no hubiera sorpresas durante la noche. Las luces de los reflectores y las guardias nocturnas se activaron, bañando el perímetro en una luz fría y reveladora. La patrulla Bravo estaba lista. Con los preparativos completos, solo quedaba esperar el amanecer y el inevitable choque con el enemigo durante la ofensiva del Tet. El aire pesado y húmedo de la jungla abrazaba a la patrulla Bravo mientras avanzaban en formación compacta, siguiendo el sendero marcado por la densa vegetación. Cada paso era cauteloso,
cada susurro de hojas moviéndose parecía llevar consigo un mensaje oculto. Estaban en territorio hostil, y todos lo sabían. El sargento Miller lideraba la columna, su mirada alerta escudriñando los alrededores en busca de cualquier indicio de actividad enemiga. A su lado, el soldado Jenkins manejaba el detector de metales con precisión, buscando trampas ocultas que el Vietcong pudiera haber dejado tras de sí. El capitán Harris, en la retaguardia, mantenía contacto constante con la base mediante su radio portátil. Las comunicaciones eran esenciales, cada informe de posición y cada descubrimiento potencial de emboscada eran transmitidos en tiempo real. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaban entre la espesura de la selva. El sonido de la vida salvaje se mezclaba con el susurro constante del viento entre las ramas. Monos saltaban de árbol en árbol mientras aves exóticas graznaban en lo alto. Era difícil imaginar que este entorno idílico podía ser testigo de tanta violencia y peligro. Las horas pasaron con una lentitud angustiosa. Cada kilómetro avanzado representaba una mayor exposición al peligro, pero también una oportunidad para ganar terreno estratégico. La patrulla Bravo se movía con la meticulosidad de un reloj fino, coordinando movimientos y manteniendo la disciplina incluso en las condiciones más adversas. Al mediodía, detuvieron el avance para un breve descanso y para rehidratarse. El agua tibia de las cantimploras no era precisamente refrescante, pero era vital para mantener la hidratación en el clima tropical abrasador. Mientras descansaban, los soldados intercambiaban miradas de complicidad y palabras cortas, compartiendo la carga de la incertidumbre que colgaba sobre ellos. Con el sol comenzando su descenso hacia el oeste, la patrulla Bravo reanudó su marcha. Cada vez más cerca de su objetivo, cada paso era un recordatorio constante de la misión que habían aceptado, mantener la vigilancia y la presión sobre el enemigo, incluso en los rincones más remotos y peligrosos de la jungla vietnamita. La noche los encontraría preparándose para lo peor y esperando lo mejor. La jungla guardaba sus secretos, y la patrulla Bravo estaba decidida a descubrirlos antes de que el enemigo tuviera la oportunidad de usarlos en su contra. La aldea se erguía silenciosa bajo el crepúsculo, sus casas de madera y techos de paja parecían fusionarse con la vegetación circundante. La patrulla Bravo avanzaba con precaución, sus pasos resonaban apenas sobre el suelo cubierto de hojas secas. Sabían que el Vietcong había sido visto merodeando por la zona recientemente, y cada sombra podía albergar una amenaza potencial. El sargento Miller lideraba la formación, su rifle listo y su mirada aguda escudriñando cada esquina y cada ventana. A medida que se adentraban más en la aldea, el aire se volvía más denso, cargado de una tensión palpable. Los residentes, al principio recelosos y observadores desde sus puertas entreabiertas, se retiraban rápidamente a medida que la patrulla se aproximaba. El capitán Harris mantuvo contacto constante con la base, informando sobre la situación actual y recibiendo actualizaciones sobre la actividad enemiga cercana. Cada sombra malinterpretada o movimiento repentino podía desencadenar un enfrentamiento repentino y mortal. A medida que exploraban más a fondo, encontraron rastros evidentes de una presencia reciente, comida medio comida, rastros de calzado en el barro, y murmullos fugaces que escapaban de las esquinas. Estaban siendo observados, pero por quién y con qué intención, aún no estaba claro. En el centro de la aldea, encontraron a un anciano sentado en el porche de su casa, fumando una pipa de agua con gesto tranquilo. Aunque inicialmente cauteloso, el anciano eventualmente accedió a hablar con ellos a través de un intérprete local. Sus historias hablaban de años de conflicto y de la presencia cambiante de fuerzas armadas en su hogar. El intercambio fue tenso pero revelador. El anciano compartió información sobre movimientos recientes de guerrilleros y les advirtió sobre posibles trampas ocultas en los senderos que rodeaban la aldea. Agradecido por su cooperación, la patrulla Bravo continuó su misión con un nuevo sentido de vigilancia y precaución. Con el sol desapareciendo en el horizonte, la patrulla decidió establecer un puesto de avanzada temporal en las afueras de la aldea para pasar la noche. Las guardias fueron asignadas,
los equipos de vigilancia se prepararon y las defensas se reforzaron. Sabían que cada momento de descanso era también un momento de vulnerabilidad, pero estaban determinados a enfrentar lo que fuera que la noche les trajera. El encuentro en la aldea había sido un recordatorio vívido de que la guerra no solo se libraba en los campos de batalla abiertos, sino también en los corazones y hogares de aquellos atrapados en medio del conflicto. La madrugada trajo consigo un silencio tenso y expectante sobre la aldea. La patrulla Bravo había pasado la noche en alerta máxima, con cada ruido de la jungla resonando como un potencial peligro inminente. Los soldados, agotados pero vigilantes, apenas habían descansado cuando el sonido lejano de disparos rompió la tranquilidad del amanecer. El capitán Harris despertó de inmediato, alertando a sus hombres para que se prepararan. Desde su posición estratégica en el puesto de avanzada, podían ver destellos de luz y humo en la distancia, indicativos claros de un enfrentamiento en desarrollo. La radio cobró vida con informes de fuego enemigo y solicitudes de apoyo inmediato. La patrulla Bravo se movió con rapidez y precisión. Se desplegaron en formación defensiva, utilizando árboles y estructuras cercanas como cobertura mientras se preparaban para responder al ataque. El sargento Miller y su equipo se posicionaron en el flanco izquierdo, mientras que el resto de los soldados se alineaban para mantener el perímetro seguro. Los disparos se intensificaron, mezclándose con gritos y órdenes en un caos de sonidos y movimiento. El enemigo, oculto entre la densa vegetación circundante, disparaba ráfagas cortas y precisas, buscando romper las defensas de la patrulla y causar el máximo daño posible. Las tácticas de guerra urbana que habían practicado intensivamente se volvieron cruciales. La patrulla Bravo respondió con rápidos intercambios de fuego, utilizando granadas de humo y fragmentación para desorientar al enemigo y ganar terreno. Cada movimiento era calculado, cada decisión tomada bajo la presión del momento. El capitán Harris coordinaba las comunicaciones, solicitando apoyo aéreo y manteniendo informada a la base sobre la situación en tiempo real. Los helicópteros Apache fueron despachados rápidamente para proporcionar cobertura aérea y atacar las posiciones enemigas identificadas por los observadores en el suelo. El combate fue intenso y prolongado. La adrenalina y la fatiga se mezclaban en igual medida mientras los soldados luchaban con determinación y valentía. Las bajas fueron inevitables, y cada pérdida pesaba sobre los corazones de aquellos que luchaban juntos en medio del caos y el estrés del fuego cruzado. Después de horas que parecieron una eternidad, el enemigo finalmente comenzó a retirarse, aprovechando la confusión causada por los ataques aéreos y la resistencia férrea de la patrulla Bravo. Con cautela, los soldados aseguraron el perímetro y comenzaron a evaluar los daños y las bajas. El sol estaba alto en el cielo cuando finalmente el fuego se calmó y la calma regresó a la aldea. La patrulla Bravo había resistido el embate inicial, pero sabían que el enemigo no descansaría. Mientras atendían a los heridos y preparaban a los caídos para la evacuación, todos eran conscientes de que esta batalla era solo el comienzo de lo que prometía ser una lucha larga y desafiante durante la ofensiva del Tet. El Tet, la festividad tradicional vietnamita que marcaba el Año Nuevo Lunar, se había convertido en mucho más que una celebración cultural. Para la patrulla Bravo, el Tet de 1968 se había transformado en un momento crítico de la guerra, con el Viet Cong lanzando una ofensiva masiva en todo Vietnam del Sur. Desde las primeras horas de la mañana, el campamento de la patrulla Bravo había sido objeto de ataques coordinados. Morteros y cohetes caían con precisión calculada, enviando esquirlas y escombros volando por el aire. El estruendo ensordecedor y los gritos de los soldados llenaban el aire mientras luchaban por mantener la compostura bajo el fuego enemigo. El capitán Harris organizó la defensa con rapidez, desplegando equipos para contrarrestar los ataques mortales y fortalecer las defensas. Los soldados se movían entre explosiones, rescatando a los heridos y reforzando los puntos débiles del perímetro con sacos de arena y barricadas improvisadas. El sargento Miller y su equipo se encontraban en el flanco derecho del campamento, enfrentando ataques constantes desde la jungla cercana.
Los francotiradores enemigos intentaban encontrar puntos débiles en las defensas de la patrulla, mientras que los soldados regulares del Viet Cong se infiltraban en las líneas enemigas, buscando sembrar el caos desde adentro. La radio crujía con órdenes frenéticas y solicitudes de ayuda mientras la situación se intensificaba. Los helicópteros Apache y los aviones de combate F-4 Phantom proporcionaban apoyo aéreo, bombardeando las posiciones enemigas y proporcionando fuego de cobertura para permitir a la patrulla Bravo reagruparse y contraatacar. Las horas pasaron en un torbellino de combate y estrés. La fatiga comenzaba a pesar sobre los soldados, pero la determinación de resistir nunca flaqueaba. Cada hombre y mujer en la patrulla sabía que estaban luchando no solo por su propia vida, sino por el futuro de la misión y por el cumplimiento de su deber hacia su país y sus compañeros. Al caer la noche, el campamento había resistido los embates más feroces del Tet. Los cuerpos de los enemigos caídos yacían dispersos entre los árboles circundantes, una sombría evidencia de la feroz resistencia de la patrulla Bravo. Con los últimos vestigios de luz del día desapareciendo en el horizonte, los soldados se reunieron brevemente para rendir homenaje a los caídos y reafirmar su compromiso con la misión. La noche prometía ser larga y agotadora, pero también ofrecía un breve respiro antes de que el combate se reanudara con el amanecer. Bajo el fuego del Tet, la patrulla Bravo había demostrado su valor y su capacidad para resistir en las condiciones más adversas. A medida que la guerra continuaba, sabían que cada día sería una prueba de su coraje y determinación para sobrevivir y prevalecer en un conflicto que estaba lejos de llegar a su fin. La mañana después del combate intenso bajo el fuego del Tet encontró a la patrulla Bravo reorganizándose en el campamento, evaluando las pérdidas y ajustando sus estrategias para asegurar la supervivencia y la efectividad en el campo de batalla. El capitán Harris convocó a sus oficiales principales en una reunión estratégica dentro de la tienda de operaciones. El calor sofocante y la humedad pegajosa se colaban a través de las paredes de lona mientras discutían las tácticas para repeler futuros ataques y mantener la presión sobre el Viet Cong. El sargento Miller, junto con los líderes de pelotón y los especialistas en armas, compartió información crucial sobre las tácticas enemigas observadas durante el Tet. Identificaron patrones de ataque, puntos débiles en las defensas y posibles áreas de infiltración que requerían atención inmediata. Uno de los puntos principales de discusión fue la necesidad de mejorar las comunicaciones y el reconocimiento en el terreno. El uso de drones y equipos de vigilancia avanzados se planteó como una forma de aumentar la conciencia situacional y detectar amenazas antes de que se convirtieran en problemas mayores. Mientras tanto, los ingenieros militares trabajaban para fortalecer las defensas del campamento. Las trincheras se ampliaban y se reforzaban con sacos de arena adicionales, mientras que las alambradas se extendían y se reparaban para desalentar cualquier intento de infiltración por parte del enemigo. La logística también era una preocupación constante. La llegada regular de suministros y el manejo eficiente de recursos como el agua y la munición eran cruciales para mantener la capacidad de combate de la patrulla a largo plazo. Las líneas de suministro eran vulnerables y debían protegerse en todo momento. Mientras el día avanzaba, la estrategia se convertía en la clave para enfrentar las próximas operaciones. Cada decisión tomada tenía el potencial de influir en el resultado de la batalla y en la seguridad de los hombres y mujeres bajo su mando. Al atardecer, el campamento estaba más preparado que nunca. Las defensas habían sido fortalecidas, las tácticas refinadas y el ánimo de los soldados, aunque fatigados, era resiliente. Sabían que el enemigo no tardaría en volver a atacar, pero estaban determinados a enfrentarlo con la misma ferocidad y determinación que habían mostrado durante el Tet. En las trincheras, la patrulla Bravo se mantenía lista. Con estrategias claras y un equipo unido, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el mañana les trajera en su lucha por sobrevivir y prevalecer en la guerra implacable de Vietnam. Hue, una ciudad histórica y culturalmente rica en el corazón de Vietnam del Sur, se convirtió en un punto crucial durante la ofensiva del Tet de 1968. Para la patrulla Bravo,
entrar en la batalla por Ue significaba enfrentarse a un enemigo bien atrincherado y determinado a defender su territorio con ferocidad. El capitán Harris recibió órdenes directas de movilizar a su patrulla hacia Ue para apoyar a las unidades amigas que luchaban ferozmente para retomar la ciudad. Con el sonido constante de los helicópteros Chinook transportando tropas y suministros, la patrulla se preparó para lo que sabían sería una batalla prolongada y sangrienta. Al llegar a las afueras de Ue, el paisaje urbano mostraba los estragos del conflicto, edificios en ruinas, calles cubiertas de escombros y civiles desplazados buscando refugio en medio del caos. El olor a humo y el eco de los disparos llenaban el aire, un recordatorio constante de la intensidad del conflicto en curso. La patrulla Bravo se integró rápidamente en la línea del frente, apoyando a las fuerzas terrestres con fuego de cobertura y operaciones de reconocimiento. Los francotiradores del Viet Cong acechaban desde edificios en ruinas y posiciones elevadas, haciendo cada avance una prueba de valor y determinación. El sargento Miller lideraba a sus hombres con destreza, utilizando años de experiencia en la jungla para adaptarse al combate urbano. Las tácticas de limpieza de edificios se volvieron moneda corriente, con soldados avanzando piso por piso, habitación por habitación, mientras se enfrentaban a una resistencia tenaz y bien organizada. Las comunicaciones eran esenciales en la confusión de la batalla. El capitán Harris coordinaba ataques conjuntos con unidades vecinas y solicitaba apoyo aéreo cuando las líneas comenzaban a flaquear bajo el fuego enemigo. Los aviones de combate rugían sobre la ciudad, lanzando bombas y disparando ráfagas de ametralladora para abrir brechas en las defensas del Viet Cong. Día tras día, la batalla por Ue se intensificaba. La patrulla Bravo luchaba con coraje y determinación, enfrentando pérdidas y desafíos constantes mientras avanzaban hacia los objetivos asignados. Cada calle recorrida, cada edificio asegurado, era un paso más hacia la victoria, pero también un recordatorio de los sacrificios necesarios en la guerra. Al final, después de semanas de combates feroces y sacrificios dolorosos, Ue fue finalmente liberada del control enemigo. La patrulla Bravo compartió el cansancio y la satisfacción de la victoria con las unidades aliadas, sabiendo que su contribución había sido fundamental en el resultado. La batalla por Ue dejó una marca indeleble en la historia de la guerra de Vietnam y en las vidas de aquellos que lucharon en ella. Para la patrulla Bravo, fue un capítulo de valentía, resistencia y camaradería en medio del caos y la incertidumbre de la guerra. En medio del caos implacable de la guerra, la patrulla Bravo encontró un vínculo especial entre sus miembros. Más allá de las órdenes y las misiones, la hermandad forjada en las trincheras y bajo el fuego se convirtió en el verdadero sostén de su resistencia y supervivencia. Desde los primeros días de entrenamiento juntos hasta las batallas más intensas, cada soldado en la patrulla había aprendido a confiar en los demás con sus vidas. El sargento Miller se había convertido en una figura paternal, guía y mentor para los jóvenes soldados que enfrentaban el combate por primera vez. Los lazos de camaradería se fortalecieron durante los momentos de descanso entre operaciones, compartiendo historias y recuerdos de casa entre las guardias nocturnas y las comidas improvisadas. Las risas y bromas, aunque escasas, eran un bálsamo para el estrés constante y las preocupaciones por el futuro incierto. En los momentos más oscuros, cuando las pérdidas eran inevitables y el miedo amenazaba con socavar la moral, la patrulla Bravo se apoyaba mutuamente. Las palabras de aliento y el apoyo emocional eran tan importantes como las tácticas y las armas en la lucha diaria por la supervivencia. El capitán Harris era un líder respetado y admirado, siempre dispuesto a escuchar y tomar decisiones difíciles en beneficio del equipo. Su presencia calmaba los nervios y daba dirección en los momentos de confusión y peligro inminente. A medida que la guerra avanzaba y los desafíos se multiplicaban, la patrulla Bravo demostró una y otra vez su capacidad para adaptarse y superar las adversidades juntos. La confianza mutua y el sentido de propósito compartido eran el pegamento que los mantenía unidos en medio de la adversidad. Cada soldado en la patrulla sabía que podía confiar en sus compañeros de armas para cubrir sus espaldas y estar allí en los momentos decisivos. La hermandad en el caos era más que un simple vínculo,
era la fuerza que impulsaba a la patrulla Bravo a enfrentar cada desafío con determinación y coraje. A medida que la guerra de Vietnam continuaba su curso, la patrulla Bravo se mantuvo unida, encontrando consuelo y fuerza en la certeza de que no importaba lo que el futuro trajera, enfrentarían juntos cada batalla, con la hermandad forjada en el calor del combate como su mayor recurso. Después de meses de combate intenso y momentos de camaradería entre el caos de la guerra, la patrulla Bravo finalmente recibió la orden de regresar a la base principal. El regreso marcaba un respiro temporal de la línea del frente, pero también traía consigo una mezcla de emociones encontradas entre los soldados. El viaje de regreso fue silencioso al principio, cada soldado reflexionando sobre lo que habían experimentado y perdido durante su tiempo en el campo de batalla. Las imágenes de amigos caídos y momentos de combate se mezclaban con los recuerdos de risas compartidas y gestos de camaradería que habían sido su refugio en tiempos de crisis. El sargento Miller, con su mirada profunda y serena, reflexionaba sobre el liderazgo y la responsabilidad que había asumido durante la misión. Sabía que cada decisión había tenido un impacto profundo en la vida de sus hombres, y se preguntaba cómo podría llevar adelante las lecciones aprendidas en el campo de batalla. El capitán Harris, siempre atento a la seguridad y el bienestar de su patrulla, coordinaba la logística del regreso con meticulosidad. Las órdenes eran claras: reagruparse, reabastecerse y prepararse para futuras operaciones. Aunque el descanso era bienvenido, la guerra aún no había terminado, y la base era un lugar de preparación constante. A medida que se acercaban a la base, los soldados comenzaron a relajarse gradualmente, liberando la tensión acumulada en los hombros tensos y los músculos fatigados. El paisaje familiar de las instalaciones militares proporcionaba un sentimiento de seguridad y estabilidad, aunque efímero en el contexto de la guerra. La base principal recibió a la patrulla Bravo con un alivio palpable. Los camaradas de otras unidades saludaban con alegría y respeto a los soldados que regresaban, conscientes de los desafíos que habían enfrentado en el campo de batalla y de la fortaleza que habían demostrado durante su misión. Las primeras horas en la base fueron dedicadas a descansar, recuperarse y reencontrarse con amigos y camaradas. Las historias compartidas fluían libremente, mezclando risas nerviosas con el peso de la experiencia vivida. Para la patrulla Bravo, el regreso a la base no era solo un momento de descanso, sino también de reflexión y preparación para lo que vendría después. La guerra seguía su curso, y cada soldado sabía que pronto volverían a la línea del frente, listos para enfrentar nuevos desafíos y demostrar una vez más su valía y su compromiso con la causa por la que habían jurado luchar. Con el sol poniente en el horizonte, la patrulla Bravo se preparaba para el siguiente capítulo de su historia en la guerra de Vietnam. Unidos por la experiencia compartida y la hermandad forjada en el calor del combate, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara, con la determinación de sobrevivir y prevalecer hasta el último día de la guerra.